que también incluye, división, bueno, ciclo celular y división celular, también reproducción celular. Entonces, bueno, pues es un tema bastante amplio, ¿sí? Un tema, pues, muy importante. Todos son importantes, pero bueno, el núcleo en especial, pues abarca mucha información. De hecho, pues habría casi un curso completo nada más de puro núcleo, pero bueno, nos vamos a limitar nada más a lo que marca el programa, lo que marca la parte que nos corresponde. Y también asociado al núcleo, pues tenemos todas aquellas membranas que se supone que, se derivan o que parten, como continuación del núcleo, que son los retículos y el aparato de Golgi, incluyendo a sus vesículas. Entonces, es, pues, todo un proceso de organelos, o sea, digamos, el resto de los organelos que nos faltan. Sí, eso también es una parte del curso, pesadita, a lo mejor no tan compleja en cuestiones bioquímicas como metabolismo, pero sí mucha descripción y tanto de la morfología, de la estructura de estos organelos y un tanto de, fisiología, un tanto de funciones de los mismos. Y ya finalmente quedaría en la última etapa, en la última parte, sí, la cuarta parte del curso, ya nada más nos quedaría todo lo que tiene que ver con, citoesqueleto, ¿sí? Estructuras internas, estructuras de locomoción, estructuras de desplazamiento, estructuras también, que dan soporte y, forma a las células, como sería el caso de la pared vegetal o la pared de los hongos, en general, la pared celular. Y bueno, con eso concluiríamos el curso. Entonces, todavía nos queda una parte, pues sí, este, pues muy laboriosa, muy importante, pero además, esta parte del curso, esta tercera parte, pues, sí voy a requerir información molecular, información que, pues, ustedes tendrían que revisar, ¿sí? Pero bueno, pues, por cuestiones pues, de organización, por cuestiones en cuanto a la programación de su curso de bioquímica. Se supone que todo lo de los ácidos nucleicos es la parte final, proteínas y ácidos nucleicos. Y bueno, pues no podemos hablar del núcleo sin precisamente esa parte importante, que serían los ácidos nucleicos. ¿Por qué? Porque, pues, el núcleo, pues, es el que, engloba, el que realmente tiene, toda esa función, ese cúmulo de información genética, todos esos nucleótidos, todos esos ácidos nucleicos que, pues, normalmente, pues, se tienen que mencionar. Entonces, pero ustedes no van a ver sino hasta la parte final del curso de bioquímica, pues, los ácidos nucleicos, la síntesis de proteínas. Entonces, a la mejor me voy a meter un poquito con sus clases de bioquímica, esencial, no puedo profundizar mucho, porque, pues, no es la intención del curso ver la parte bioquímica que ustedes ya van a ver, ¿sí? Pero por las necesidades del tema, ¿sí? O sea, como les dije, esto es lo que ustedes van a ver al final, pero yo lo requiero ahorita. Entonces, sí, también conocer un poquito más acerca de la información de los ácidos nucleicos y proteínas, que, bueno, se los voy a dar de manera general. Entonces, bueno, eh, ¿qué es el núcleo? Pues, es la parte más importante y considerada también por muchos autores como el cerebro de la célula, hablando del cerebro y el sistema nervioso. No tiene que ver nada con eso, nada más es una analogía, pero bueno, sí es la parte medular, la parte, digamos, de organización y regulación de prácticamente todas las funciones que tiene una célula. De hecho, bueno, pues su nombre aluce o hace alusión a, precisamente la parte medular, la parte esencial, la parte central de la célula, que eso significa núcleo, literalmente, ¿sí? Y bueno, pues, ¿qué funciones o qué atribuciones se les dan al núcleo? Principalmente, pues, es el que organiza o que contiene a los genes o los cromosomas, y que también, tiene o participa en los procesos de división celular, pero hay que definir muy bien qué son los genes y qué son los cromosomas. A veces como que hablamos de forma indistinta entre uno y otro, pero bueno, hay que definirlo muy bien.
Cabe destacar que, bueno, yo me especializo, perdón, me especializo en este tema, porque, bueno, pues es la continuación, o sea, es la preparación y la continuación de un siguiente tema, que posiblemente, les podría tocar conmigo, que sería genética. Después de celular, bueno, tienen que llevar otras materias como molecular, estructura y función molecular, que de hecho celular es requisito para esa materia. Bueno, bioquímica y celular son requisitos para estructura y función molecular en el siguiente semestre. Otras materias que a lo mejor no tienen que ver con el área, como, biología de hongos, no sé, otras que tienen que ver con vegetal y a lo mejor del grupo de animal o del estudio de animal, pero también es la continuación, ¿sí?, del curso de genética. Ustedes en el quinto semestre van a llevar la materia de genética, pero para eso, pues, necesitan haber aprobado su curso de molecular, ¿sí?, que está enlazado y que está, digamos, relacionado con, celular y bioquímica, ¿sí? Es también, pues, el núcleo, pues, la base, las bases moleculares y celulares de la genética. Si no podemos entender a la genética, las formas de que se heredan la información genética de padres a hijos o de, progenitores a descendientes, sin entender, las funciones mismas del núcleo que contiene a los genes, que contiene a los cromosomas. Pero entonces aquí vamos a tratar de entender la diferencia entre uno y otro. Y luego, a nivel molecular, ustedes podrán, ver esto ya en su curso de estructura y función molecular, o sea, qué son, molecularmente hablando, ¿sí? Entonces, aquí, aspectos generales, porque, bueno, así está armado, yo no puedo hacer mucho acerca de la programación de las materias y la organización de las materias, pero bueno, considero que a lo mejor este curso debió haber estado posterior a la parte bioquímica y molecular y como tercer, nivel o tercera, opción es ver celular. Pero bueno, está así y bueno, vamos a tratar de trabajar en la forma en que la organizaron y la estructuraron originalmente, pues la carrera, ¿no? En cuanto al el orden de las materias. Pero bueno, eso será para las siguientes, generaciones o las siguientes, planeaciones de los programas de estudio y de, bueno, pues, la reorganización de las materias. Pero como nos toca así, pues, vamos a tratar de ajustarnos y adaptarnos a lo que nos toca. Bueno, también son parte de la organización y la regulación de los factores, ¿sí? Dentro de la célula, en donde, bueno, pues, llegan y salen y entran a través de un proceso, de que habíamos visto que, por ejemplo, en las membranas, en la membrana plasmática y en general las membranas, pues, tenían cierta permeabilidad, permeabilidades selectivas, ¿sí? Que era imposible que a través de la membrana plasmática pudiera pasar una proteína, una macromolécula, ¿sí? Pues el núcleo tiene una membrana muy diferente en cuanto a la organización y el tipo de transporte. Igual es una membrana en doble fosfolipídica, pero tiene una estructura literal, ¿sí? Que decíamos, en la membrana plasmática es imposible, pero en la membrana nuclear no es imposible que pasen proteínas, o sea, macromoléculas, a través de una estructura que literal podemos llamarle hoyos, o sea, tiene muchos poros nucleares muy, muy grandes, que permiten la entrada y salida de muchas, son principalmente proteínas y RNAs, ¿sí? Entonces es la única, membrana que tiene estas estructuras tan grandes que permita el paso de macromoléculas, que no ocurre en todas los demás organelos, o sea, mitocondrias, cloroplastos, que vimos la membrana misma plasmática, pero el núcleo, pues, tiene su excepción. Además, también, sabemos que el núcleo, o siempre pensamos que el núcleo es como una estructura permanente, ¿no? O sea, que siempre está ahí en la célula y que la podemos distinguir, que lo podemos observar al microscopio, dependiendo de cómo lo preparemos, microscopio tanto óptico como microscopio electrónico, microscopio fluorescente, cualquier tipo de microscopio. Pero el núcleo también es un organelo,
que puede tener una etapa transitoria. ¿A qué me refiero que transitoria? Cuando la célula se va a dividir, ¿sí? Como que todo cambia, todo lo que conocemos acerca de la organización celular, todo se modifica. Y entonces el núcleo durante la división celular desaparece, ¿sí? Digamos, hace 100 años se pensaba que pues algo pasaba, que durante la división desaparecía el núcleo, así como que mágicamente. Y después, bueno, ya se supo, ya se investigó que pues no es que desaparezca, sino que solamente se desarma, como que se desensamblara, ¿sí? Lo vamos a ver ya al final de este tema en todo lo que tiene que ver con división celular. Entonces, el núcleo puede ser como optativo o transitorio en células que están en división. Habrá células que ya no se dividen, por ejemplo, hablando del tema de las neuronas, a lo mejor algo que no comentó su compañera, que muchas neuronas ya no se dividen. Una vez que llegan a su madurez, podemos tener células tan antiguas como la misma vida de los individuos, hablando de humanos, que desde que nacen hasta que mueren, ¿sí? Habrá otro tipo de neuronas que sí tienen cierta división, sobre todo, pues, de niños, a adolescentes, a adultos y hasta ancianos, pero hay algunas con las que nacemos que ya no se vuelven a dividir y que se mueren hasta que, bueno, a lo mejor sí se pueden morir antes que nosotros, pero normalmente se mueren cuando muere la persona, ¿sí? Entonces pueden ser células, o núcleos de células muy, muy antiguos. Habrá otro tipo de núcleos o de células que son, de constante renovación, por ejemplo, las células de la piel. Sí, nuestra piel se renueva completamente cada 6 meses. ¿Con qué velocidad se deben de dividir nuestras células de la piel para que se esté renovando? O sea, 2, 3 meses constantemente se están dividiendo, se mueren, pero vienen las de abajo y así se está renovando constantemente. Casi todos los epitelios, tienen células que se dividen, velozmente. Habrá otros, como las neuronas, que una vez que llegan a su madurez, jamás se vuelven a dividir. Entonces, esas podemos decir que tienen núcleos permanentes. Pero las células que se dividen tienen núcleos que además son, desensamblados, como que desapareciera mágicamente, pero pues no desaparece, solo se reorganiza, ¿sí? Entonces, no siempre el núcleo va a estar ahí de forma indefinida en una célula, a menos de que no se divida, ¿sí? Como las neuronas. Bueno, ¿qué podemos encontrar en los, núcleos? Pues es el lugar, ¿sí? Del almacenaje de todos los ácidos nucleicos. También se sintetizan todos los RNAs, ¿sí? Y también se replica todo el ADN, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un ADN determinado, una cantidad de ADN determinada, es lo que vamos a ver parte de la organización, pero lo que normalmente hace el núcleo, o sea, hablamos mucho de síntesis de muchas estructuras, de síntesis o de catabolismo y anabolismo en las mitocondrias y los cloroplastos, en el mismo citoplasma, pero en el núcleo también hay síntesis. Síntesis eh, principalmente o exclusivamente de RNAs. Todos los RNAs, absolutamente todos, y hay muchos, nos conocemos más a los 3 principales, mensajero, ribosomal y de transferencia, pero no son los únicos. Hay muchos otros, sí, que a lo mejor ustedes lo van a ver con más detalle, es la parte que les menciono, que lo van a ver a nivel molecular en sus clases de bioquímica, a nivel de introducción, pero en sus clases de molecular van a ver mucho más detalle de todos los ácidos nucleicos, ¿sí? Tanto ADNs como RNAs. Y verán que no son los únicos RNAs, son los más abundantes, son los más famosos, los más importantes, pero hay otros que también, o sea, toda una familia de RNAs que también están ahí formando parte importante de la regularización, bueno, regulación, perdón, regulación de los procesos que se llevan a cabo dentro del núcleo, ¿sí? Y bueno,
Ahí está la producción de ribosomas, pero sabemos que los ribosomas son RNA ribosomal, de ahí el nombre de ribosomas. Nada más que ya si hablamos de ribosomas, también estamos hablando de las proteínas asociadas a esos RNAs. Entonces sabemos que hoy, bueno, vamos a ver en esta parte que, bueno, el nucleolo como tal, ¿sí? Que a lo mejor muchos, autores, incluso hay libros que los ponen como si fuera un organelo extra, como un organelo dentro del organelo principal, que es el núcleo, pero no es un organelo realmente. ¿Por qué? Porque el concepto de organelo es una estructura celular, rodeada de membrana, ¿no? Entonces, los nucleonos no tienen membrana, son parte integral de los núcleos, pero vamos a ver realmente qué son y para qué funcionan. Ya habíamos mencionado al principio del curso, a lo largo del curso, que los núcleos son como la fábrica de ribosomas, ¿no? Pero bueno, ¿a qué se refiere como fábrica de ribosomas? Porque también se acuerdan que mencionamos a las mitocondrias como la fábrica de producción de ATP. No son, en este caso, organelos, los nucleolos, sino son parte integral molecular, también se conoce como conglomerado molecular de los núcleos, ¿sí? Como y de ahí el nombre nucleolo, como, pues, una pequeña partecita del núcleo, ¿sí? También toda la organización del material genético, ¿sí? Nosotros, bueno, como humanos sabemos, bueno, ¿alguien sabe cuántos cromosomas tenemos o cuántas fibras de ADN tenemos los humanos a nivel de especie? Bueno, en general. Nosotros tenemos 42 cromosomas. No, ¿cómo 42? No, A son ver, 46, ¿no? 46 cromosomas que también reflejan 46 fibras de ADN. Y sí es muy importante la cantidad, ¿eh? Aquí no nos podemos equivocar porque el hecho de tan solo cambiar, con un cromosoma, incluso 2 cromosomas, nos haría como diferentes de especie. Sabían que, los chimpancés y los humanos, que pues tenemos un genoma muy parecido, lo único que nos diferencia son 2 cromosomas. O sea, ellos tienen 48 y nosotros tenemos 46. El hecho de tener 2 cromosomas de más, sí, o en este caso un par cromosómico, porque vamos a ver que normalmente los contamos en parejas y tiene un motivo para, poderlos manejar así. El hecho de que cambie un par cromosómico, pues ya estamos hablando de una especie diferente, completamente diferente, a pesar de que, pues, ambos organismos somos mamíferos, somos primates, pero nada que ver una especie con la otra, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. También, bueno, no sé qué tanto conocen el término de diploide, que tiene que ver precisamente con la cantidad de fibras de ADN, ¿no? ¿No conocen el término diploide? Que tiene que ver precisamente con la cantidad de ADN que tenemos, porque, bueno, a pesar de que ya dijeron que tenemos 46 cromosomas, normalmente se cuentan por pares. Entonces, 46 en total, pero siempre vienen en pareja, ¿no? O sea, siempre vienen entonces hablaríamos de 23 pares. Y de hecho, pues, conocemos o todos deben de saber que el par sexual es lo que nos define, la diferencia entre mujeres y hombres, no sé, sabemos que, normalmente, se dice que las mujeres tenemos 2 cromosomas X, ¿sí? En cuanto a pues, nada más a estructura o forma, ¿sí? Y bueno, también información de genes o información genética, y que los varones tienen cromosoma sexual XY. Entonces, ese es nuestro par cromosómico sexual, ¿sí? Y bueno, igual tenemos 2 cromosomas para el par uno, para el par 2, 3, hasta el 22, y el último se cuenta como el par sexual, que sería el total de los 23 pares cromosómicos que tenemos, que está relacionado precisamente con este término de diploide. ¿Nadie conoce el término o sabe a lo que se refiere?
¿no? Bueno, lo vamos a ver, poco a poco, más adelante, nada más como comentario, es que, somos diploides, porque todos los organismos de reproducción sexual, o sea, nosotros somos el producto de la reproducción sexual. Tenemos papá, mamá, ¿sí? Y tuvieron hijitos, bueno, pueden que tengan hermanos, puede que no tengan hermanos, pero todos tenemos o tuvimos en algún momento un papá y una mamá, ¿sí? Al menos los que nos procrearon biológicamente. Entonces, la mitad de la dotación, ¿sí? O sea, la mitad de esas, fibras, esos cromosomas, nos los heredó el óvulo de nuestra mamá, y la otra mitad, ¿sí? De esas fibras o cromosomas de ADN nos los heredó el espermatozoide de nuestro papá, ¿sí? Y la fecundación, bueno, pues de esa fecundación salimos cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros tenemos esa mitad de la dotación que nos heredó, mitad papá, mitad mamá, siempre. Por lo tanto, vamos a tener una dotación doble, perdón. Por eso se dice que somos organismos diploides. Creo que sí lo mencioné al principio del curso, pero bueno, no importa si no se acuerdan, pero aquí va a tener relevancia, importancia muy importante cuando veamos reproducción, celular, porque tiene que ver mucho con la dotación de estas fibras de ADN o nuestra dotación cromosómica. Todos somos organismos diploides porque tuvimos una mamá, biológica genéticamente hablando y un papá biológico también genéticamente hablando, ¿sí? A menos de que me digan: "Ah, pues no, yo soy haploide", y pues bueno, sabemos que eso no ocurre en los humanos, ocurrirá en otras especies, en invertebrados, en algunos otros organismos, a la mejor, unicelulares, pluricelulares también, pero no es compatible, al menos con los humanos, el hecho de que un organismo, pues, solo tenga la mitad de la dotación. Todos tenemos doble dotación. O sea, que todos tuvimos mamá y papá, biológicamente hablando, ¿sí? A eso se refiere la diploidía. Somos organismos diploides. Y bueno, más adelante lo vamos a ir comprendiendo, pero, de entrada que, quede claro que eso es lo que contienen nuestros núcleos, esa información de todas las fibras de ADN que nos heredaron tanto nuestro padre como nuestra madre, y todas nuestras células, la mayoría, a excepción de qué células no tienen esa doble dotación, ¿alguien sabe? Que ya lo dije. ¿Cuáles de nuestras células no van a tener una doble dotación? O sea, no van a ser diploides. ¿No? ¿Nadie, nadie? Las que, Creo que eran digamos, no, ¿Perdón? No entendí. creo que eran las sexuales. Exacto, o sea, todas nuestras células de todo nuestro cuerpo, de todos nuestros órganos, van a tener esa doble dotación, 46 cromosomas o 23 pares, siempre se acomodan o se mantienen como parejas, ¿sí? A excepción de nuestras células reproductoras, dígase óvulo o espermatozoides, óvulos en las mujeres, espermatozoides en los varones, que serían las únicas células que ya están, divididas a la mitad. Son las únicas células que consideramos haploides, haplo, mitad de. El resto de nuestras células van a ser diploides, lo que les acabo de decir. Pero no se preocupen si ahorita hay, confusión en los términos, eso lo vamos a ver al final de este tema, cuando terminemos de ver núcleo, pues ustedes ya deberían o van a ser capaces de distinguir cuándo o cómo ocurre este proceso y ya entender completamente el término de diploide y de haploide. Pero bueno, eso es como parte de las funciones. Vamos ahorita a centrarnos nada más en la estructura de la célula, pero para que vean la trascendencia que tiene precisamente la importancia del núcleo. Entonces, vamos a centrarnos, al menos en esta clase, solo en la estructura o en la forma del núcleo, ¿no?
El núcleo, bueno, pues ya lo mencioné al principio, tiene 2 membranas, pero bueno, le llaman membrana interna y externa, pero es una membrana, pues como diferente en cuanto a la organización. El contenido es igual que todas las membranas, fosfolípidos, doble, bicapa, ¿sí? El modelo no cambia, lo que cambia es la forma en que se organiza. Ya vimos organelos de doble membrana como la mitocondria, ya vimos el cloroplasto, aunque en este caso el núcleo, ¿sí? Y igual tiene doble membrana, pues algunos autores suponen un posible origen procarionte, igual que las mitocondrias y los cloroplastos, pero no del todo, no explica del todo por qué esta membrana, esta doble capa de membrana del núcleo es como una sola capa, pero que le da 2 vueltas. Se hagan de cuenta como una sábana que envuelve algo, bueno, a nivel de membrana, a nivel celular, pero la última capa no, o sea, no son independientes. Se había visto que la membrana externa de la mitocondria era independiente de la membrana interna de las crestas mitocondriales, o sea, como que había un espacio entre ellas y, bueno, cada una, pues, se cerraba. En el caso del núcleo, le llaman envoltura, de hecho, ni siquiera, doble membrana como tal, sino envoltura interna y la envoltura externa. ¿Por qué? Porque hay una asociación o una, relación, a ver si déjenme, bueno, ya aquí no, para enseñarles esta parte, ajá. Una doble vuelta en donde, pues, la parte interna, o lo que le llamamos la membrana, la envoltura interna, que aún no está completo aquí, no está todo el núcleo, representado, la capa externa se prolonga hacia el retículo endoplásmico rugoso, como si fuera parte de la misma estructura. Y luego del retículo tanto, liso como rugoso, se forman las vesículas que van a dar, origen al aparato de Golgi, y el aparato de Golgi, lisosomas y el resto de las vesículas, o el resto de las vacuolas, en el caso de la célula vegetal. Entonces, como que todas son membranas que se intercomunican, ¿sí? Entonces, no podemos decir que la membrana del núcleo, sea una membrana independiente, ¿sí? Membrana interna, membrana externa, sino como que envolviera una capa y luego otra, a manera continua, como que esta doble capa tuviera una prolongación, igual aquí sí la vemos completa, la capa interna, la capa externa, luego se prolonga hacia el retículo, ¿sí? Y bueno, de ahí se derivan el resto de los retículos. Por aquí aquí también vemos, bueno, con una imagen un poquito borrosa, no muy buena, pero igual tenemos la envoltura nuclear, doble membrana, la externa, como si se prolongara hacia el retículo, y ya sabemos que el aparato de Golgi se forma de las vesículas que parten o que se originan del retículo, aunque no hay continuidad entre retículos y aparato de Golgi, pero el Golgi, esas vesículas de Golgi, esas membranas de Golgi, se forman de los retículos, tanto liso como rugoso. ¿Sí? Entonces, sí hay una continuidad. Bueno, ya no les, explico más. Pues, no era para ver las membranas, pero igual nos sirvió para representarlo. Entonces, algo muy importante es su doble membrana del núcleo, ¿sí? Bueno, las formas. La forma del núcleo o sea, va a variar. Se supone que la mayoría, de las células, y ustedes, pues, lo han visto mucho en los organismos unicelulares, pues, la forma más común es como las esferas. Bueno, aunque aquí las vemos como planas, porque son imágenes de microscopio. Recuerden que para verlo en microscopio se tiene que aplanar, se tiene que cortar para que se vean lo más, nítido y transparente posible. Pero las células, pues, tienen un volumen. Entonces, la mayoría de las formas de los núcleos, independientemente de la forma de la célula, pueden llegar a ser esféricos, pero no es la única forma. Podemos tener, por ejemplo, núcleos como lobulados o ramificados, ¿sí? En forma de ramitas, en forma de lóbulos, muy pequeños, muy grandes, pues va a depender
de la forma también de la célula y de la función de la célula, en forma de disco, en forma de riñón, en forma así como de un, bueno, ¿cómo le llaman? De un rosario o de cuentitas, de estrella, en forma de estrella, en forma de herradura. En fin, la diversidad de las estructuras y las formas celulares, pues va a estar directamente relacionada con la forma de la célula. Por ejemplo, abajo tenemos un tejido muscular, parece que es el músculo, puede ser el músculo cardíaco, o sea, no tiene estrías, entonces puede ser el músculo intestinal o el músculo cardíaco, más bien parece el intestinal, que son alargados. ¿Por qué? Porque la célula del músculo es muy alargada también, entonces no podemos esperar núcleos así esféricos o circulares, como se ven en las células de arriba, que parecería, no puedo precisar, pero parecen también células de neuronas, ¿sí? Entonces, en este caso, pues si se tienen células completamente esféricas o circulares. Entonces, va a variar mucho con relación a la forma de la célula y también núcleos muy grandes, ¿sí? Aquí, bueno, no vemos muy grandes, que abarcan casi toda la célula, pues tienen una gran actividad proteica. Núcleos muy pequeñitos, puede ser que ya no tengan gran actividad. Mucho se da en células que ya se van a morir o células que ya cumplieron su ciclo, como las células del epitelio, que tenemos células muy grandototas y núcleos apenas y se ven como puntitos, como en el caso del que estoy señalando. Entonces, no hay una forma definida o una forma general que pudiéramos decir que tienen todos los núcleos, sino que va a variar, ¿sí? Tan solo con la línea celular de la sangre, las células sanguíneas, dentro del grupo de las células sanguíneas, y eso que nada más es un tipo de tejido, pues tenemos una gran diversidad de formas celulares, ya no tanto de diferentes tejidos, obviamente si hablamos del tejido, no sé, de la piel, del tejido hepático, el tejido renal, el tejido cardíaco, en fin, pues sí, estamos hablando de tejidos diferentes, pero en el caso de la sangre, aunque bueno, van a decir, pues es que no son tejido porque no forman una unión celular, pero sí porque las células de la sangre se forman en la médula ósea. Ahí es donde se dividen, ahí es donde se diferencian y cuando están en la médula ósea, se puede decir que aunque sea un conglomerado celular, están más unidas. Cuando se separan es cuando salen al torrente sanguíneo ya como células maduras, pero en el torrente sanguíneo ya no se vuelven a dividir. Podemos decir que una vez que salen al torrente sanguíneo, están destinadas a morir. ¿Sabían que cuando su sangre circular se renueva cada 3 meses? O sea, que no pueden tener, durante mucho tiempo, más de 3 meses a los mismos eritrocitos, a las mismas sangres, digo, las células de la sangre, las células rojas, que son los eritrocitos, que de hecho los eritrocitos ni siquiera tienen núcleo. Ya habíamos visto que, bueno, pues estas células perdieron el núcleo cuando salieron al torrente sanguíneo para poder, ocupar ese espacio, pues, ya no van a necesitar el núcleo, porque ya no se van a dividir. Entonces, pues, para que queden el núcleo, ya tienen todas las proteínas, en este caso, la hemoglobina, que es una proteína que permite la unión al oxígeno para transportar oxígeno y también transportar CO2. Entonces, pues, el núcleo se elimina para que pueda ocuparse por toda la hemoglobina que se ha sintetizado previo en la médula ósea. Luego viene también las plaquetas que provienen de células con núcleos esféricos, mucho más pequeños, ¿sí? Y que, bueno, se rompen o se fraccionan en el torrente sanguíneo para formar las plaquetas. Y luego viene toda la línea blanca o las células blancas de la sangre, como los neutrófilos, que ven así como que un núcleo en forma, no sé, como de herradura, los eosinófilos en forma de riñón, los basófilos lobulados, aquí se ven como 2 lóbulos, pueden tener 3 hasta 4 lóbulos, los manocitos también en forma de riñón, los linfocitos, tanto los T como los B,
aquí aunque no se vea mucho, pero los núcleos son enormes, casi abarcan la mayor parte del tamaño de la célula, ¿sí? A veces nada más se ve puro núcleo, ¿sí? Y ahí una pequeña parte del citoplasma de la célula. Entonces, sobre un mismo tejido o un mismo tipo bueno, originalmente un mismo tipo de células, vemos que todas se originan de una célula madre, de una célula original, que se diferencia en estos diferentes formas. Bueno, tenemos 2, 4, 6, 8 formas celulares diferentes, ¿sí? Y bueno, aquí es muy importante ver que pues las células que se encargan de producir, bueno, a todo esto, ¿para qué sirven las células blancas? Ya dijimos de los eritrocitos o los glóbulos rojos que transportan el oxígeno por la hemoglobina que presentan, que es una proteína. Y los glóbulos blancos, ¿alguien sabe cuál es su función de los glóbulos blancos en general? Y ya vimos que los blancos se subdividen en diferentes, subtipos de células blancas también se conocen leucocitos, leuco, que significa, blancos o sin color. Los glóbulos blancos, me acuerdo que formaban parte del sistema inmunitario para combatir como las infecciones de nuestro cuerpo, algunas enfermedades. Bueno, las combaten, ¿no? Son como los que luchan. Sí, tiene que ver precisamente con el sistema inmune, pero, ¿qué es eso? Bueno, y ahora, pues, que está muy de moda por todo lo de los virus, del SARS-CoV-2 que nos ha impactado estos 2 últimos años, bueno, sabemos que tiene que ver con eso, ¿no? Que si tenemos un buen sistema inmune, pues, a lo mejor podemos, aunque nos infectemos, pues, podemos resistir, dar la batalla, o que, bueno, pues, personas que si no tienen un buen sistema inmune, pues, a lo mejor no les va muy bien, o no les ha ido muy bien. Desgraciadamente, pues, muchos fallecieron, pues perdieron la batalla y pues no pudieron luchar contra el virus, ¿no? Pero exactamente qué es lo que producen los núcleos o este tipo de células blancas, que tiene que ver sobre todo los linfocitos T y los B, que mencioné que son núcleos muy, muy grandes. ¿Por qué son tan grandes estos núcleos y por qué todavía usan el núcleo? Sí, la mayoría, o sea, más bien todas estas células blancas, incluyendo los rojos y todos los demás, ya son células terminales, ya son células que no se van a dividir. Pero ¿cuál sería su función principalmente de esas células con los núcleos? ¿Sus núcleos qué harían? ¿Por qué son tan importantes mantener esos núcleos? Sí sabemos que los núcleos tienen la información genética, la información de los genes que, pues, son importantes para producir, ¿qué? ¿Anticuerpos? Anticuerpos, exactamente. ¿Pero qué son los anticuerpos? Ay, no sé si estoy bien. ¿Es como la memoria inmunitaria? ¿O son los que se No, encargan de...? eso es otra cosa, pues, anticuerpos, eso está bien, hasta ahí. Ajá. Claro, tienen memoria inmunitaria, pero no vamos a hablar de eso, porque sería, digamos que otra parte, también importante, pero algo más simple. ¿Qué serían entonces los anticuerpos? Que claro, que gracias a estos anticuerpos, pues hemos podido, pues, a combatir no nada más este virus del COVID, sino pues todos los demás virus, incluso no nada más virus, sino bacterias, también parásitos que pudieran infectar o atacarnos, ¿no? Pero, ¿qué son los anticuerpos? Molecularmente hablando. Proteínas. Proteínas. Entonces, los núcleos, ¿para qué los quieren? ¿Para qué son necesarios? Para producir o poder codificar todas esas proteínas. Recuerden, ya hablamos de la forma en que se transmite la información, ¿sí? De los organismos, ya hablamos del dogma central de la biología, que todo parte de una molécula, que en este caso es el ADN, ¿sí? Que se va a transcribir en todos los RNAs
y luego la forma de expresar todos estos RNAs que provienen del ADN en las proteínas. Entonces, no habría forma de sintetizar o producir los anticuerpos, que son proteínas, si no tuviéramos esta información en nuestro genoma. Pero bueno, si aparece un virus nuevo, que en este caso pues fue el del coronavirus, donde no teníamos la información, entonces es difícil que se pueda generar un anticuerpo contra el virus. Por eso la necesidad de vacunarnos, porque esa información nunca la habíamos tenido en nuestro genoma, porque es un virus nuevo. Entonces, pues es la necesidad de introducir ya sea un RNA del virus o una proteína del virus o el mismo ADN del virus, que es lo que hicieron cuando nos vacunaron. Bueno, ustedes no sé si a la mayoría ya los vacunaron, se supone que ya empezaron la vacunación, al menos en Puebla, para jóvenes mayores de 18 años, bueno, entre 29 y 18. Entonces, ustedes, dependiendo del tipo de vacuna, ya ven que hay muchas marcas, algunas lo que tienen es la proteína del virus. ¿Para qué? Para que se genere un anticuerpo, ¿sí? Una vez que esté en relación, que a lo mejor tiene que ver con la memoria inmunológica que dice, pues no hay memoria, entonces hay que generar esa información a partir de la proteína del virus o a partir del RNA. Si es el RNA del virus, con más razón, pues se genera la proteína dentro de nuestras células para que a la vez se genere un anticuerpo contra esa proteína o ese RNA del virus. Y así, no vamos a hablar mucho del sistema inmune, no, tampoco es nuestra función en esta parte del curso, sino de hablar de la relevancia que tiene la información genética para desarrollar y producir las proteínas necesarias. Imagínense que tuviéramos el genoma para todo lo que conocemos o no conocemos, ¿sí? Que esté en relación con todo lo que pueda entrar en nuestras células, en nuestro organismo. A lo mejor, pues sí, podemos estar en relación con desde el vientre de nuestra madre, que ella nos heredó, nos protegió cuando estábamos en su vientre, y luego cuando nacimos, pues igual todo lo que estuvo en contacto con nosotros, generamos esa memoria. Pero si aparecen virus que nunca habían existido, que nunca habíamos estado en contacto con ellos, pues obviamente que va a ser difícil que tengamos anticuerpos contra el coronavirus o con cualquier otro virus o con cualquier otra estructura que no existía previamente. ¿Sí? Esto a lo mejor lo vamos a ver un poquito más adelante, bueno, pero no en este curso, en el curso de genética, donde sí tiene que ver la expresión génica, ¿sí? La variabilidad génica que tengan los individuos para generar prácticamente cualquier tipo de anticuerpo, o sea, también se conocen los anticuerpos como inmunoglobulinas, o sea, el nombre correcto de los anticuerpos es inmunoglobulina, que son proteínas, y hay muchas inmunoglobulinas, por eso hay muchos anticuerpos. Pero bueno, ese es otro tema. Aquí nos vamos a centrar en las funciones que tienen los núcleos. Entonces, ¿para qué tienen los linfocitos T y los linfocitos B núcleos tan enormes? Para producir toda esa cantidad de anticuerpos o inmunoglobulinas que se requieren no nada más para destruir al virus, porque pues no es lo único con lo que tenemos o con lo que lidiamos, sino también con parásitos, ya sea bacterias, ya sea protozoarios o cualquier otro parásito. Incluso, aunque no lo sepan, aunque no lo crean, también con nuestras propias células. ¿Qué significa? Que nosotros también de forma natural, si llegara a generarse un proceso canceroso de células cancerosas y nuestro sistema inmune responde adecuadamente, también son capaces de destruir esas células incipientes o células cancerosas. Pero eso también es otra historia y también lo vamos a dejar para el curso de genética, ¿sí? Entonces, no nada más para estructuras, células, conglomerados moleculares como los virus extraños, sino también sobre nuestro propio sistema, ¿sí? Que pudieran, digamos, generar alguna célula maligna o extraña. Incluso hay enfermedades, no sé si han escuchado hablar de las enfermedades autoinmunes,
que bueno, eso ya son patologías, ya son alteraciones en donde muchos individuos o muchas personas destruyen sus propias células y tenemos enfermedades como la artritis. La artritis es una enfermedad autoinmune. Y bueno, entonces esa importancia, ¿por qué? Porque los linfocitos T van a empezar a formar sus anticuerpos, sus inmunoglobulinas, al momento de que entran al torrente sanguíneo y se enfrentan precisamente a todos aquellos antígenos, a todo lo que es desconocido o que es patógeno o que es maligno, se le conoce como antígeno. ¿Sí? De ahí el nombre de anticuerpo contra el antígeno. ¿Sí? Entonces sí tiene mucha relevancia, mucha importancia la presencia de estos núcleos para generar esos procesos. Pero esa es su función. Vamos a ver que no es la misma función que tienen las neuronas o que tienen las células epiteliales o las que tienen las células hepáticas y todos los diferentes tejidos que vamos a ir viendo a través de sus seminarios o a través de las clases que vamos a ir analizando. ¿Sí? El tamaño también es importante. Y bueno, a pesar de que aquí tenemos como que, la comparación muy igualitaria entre espermatozoides y óvulos, sabemos que el tamaño puede llegar a ser hasta 100 veces mayor, la célula o el núcleo de uno y otro. En general, la célula. A lo mejor el núcleo no tanto, porque lo que vemos en el óvulo no es tanto el núcleo, sino el tamaño del citoplasma, el tamaño de la célula en general, porque sabemos que los óvulos, y no nada más de los humanos, sino de muchos mamíferos, de muchos organismos, incluso las aves, los peces, prácticamente todos los incluso también los invertebrados, todos los organismos de reproducción sexual, sabemos que las células femeninas, pues, son las que van a acumular o que van a soportar al embrión, ¿sí? Por lo tanto, crecen demasiado para poder acumular toda esa energía, que principalmente es, grasas, carbohidratos, ¿sí? Y proteínas. Entonces, ¿de qué está lleno nuestro citoplasma de los óvulos? De ese material, pues, lo vemos, por ejemplo, en el huevo de gallina, ¿sí? Que, pues, tiene una yema, tiene una clara, y la yema es parte de los nutrientes que va a soportar pues, al embrión. Pero nuestra celulita está ahí en un puntito blanco en medio de la yema. Entonces, pues, realmente no es toda la célula, sino la célula está muy pequeñita, pero está rodeada de un citoplasma altamente, nutritivo, con una gran cantidad de nutrientes. Igual nuestros óvulos femeninos, pues, igual van a tener ese gran contenido proteico y aparte otro tipo de células periféricas, como le llaman la zona pelúcida, la corona radiata, que son células adicionales al óvulo. Entonces, el óvulo es como un conjunto de células, pero la parte central, la parte nuclear, pues es un núcleo muy pequeñito, ¿sí? Y lo único que se necesita del espermatozoide, pues, es muy pequeño porque se tiene que desplazar, el óvulo no se mueve, no se desplaza. En cambio, el único que hace el trabajo energético, pues, es el espermatozoide para tratar de fecundar al óvulo, ¿sí? En lo único que se puede comparar es el tamaño del núcleo del espermatozoide con el tamaño del núcleo del óvulo, que es lo único que realmente entra al óvulo. El resto de la célula, el resto de la estructura celular del espermatozoide, pues no va a entrar, solamente va a entrar el núcleo y se va a fusionar con el núcleo del óvulo, ¿sí? También es parte de los procesos de formación, tanto del núcleo para la formación de los gametos y posteriormente con la fecundación que desata una serie de procesos que tiene que ver con la división celular, que tiene que ver con los procesos o las funciones de los núcleos, ¿sí? Bueno, aquí les estoy hablando de generalidades. A lo mejor, no vamos a ver todo, pero eso sí, lo que sí tenemos que entender y analizar con detalle es todo lo que tiene que ver con la división celular. Como les dije, este curso es previo a otros cursos, pero bueno, a mí me interesa que cuando lleguen a la parte de genética, pues ya hayan entendido, ya hayan estudiado y comprendido muy bien
todo lo que tiene que ver con la formación de gametos y con la, la generación de nuevos individuos después de la fecundación, ¿sí? Entonces, es parte del proceso de reproducción sexual, que también, bueno, vamos a ver, no con mucho detalle, a lo mejor en los detalles lo vamos a ver en ese curso, pero en este curso sí necesitamos conocer exactamente todo lo que tiene que ver con la división celular, ¿sí? En cuanto a bueno, ya vimos en cuanto a la forma, en cuanto al tamaño de los núcleos, pues bueno, puede ir entre 5 y 10 micrómetros, 10 pues ya como que los más grandes, pero bueno, pues recuerdan al principio cuando revisamos las células entre procariontes y eucariontes, veíamos que, por ejemplo, las bacterias o los procariontes podían tener tamaños como de 10 micrómetros, ¿sí? Estos, digamos, son tamaños estándares, porque puede haber núcleos más grandes, ¿sí? Digamos, en promedio entre 5 y 10, pero puede haber más grandes. De hecho, 10 micrómetros sería como comparable con el tamaño de una bacteria, ¿sí? Pero incluso hay núcleos mucho más grandes, 10 veces, 20 veces más grandes que las bacterias. Como ya vimos, bueno, que la forma más común, porque a lo mejor reconocemos más, es la esférica, pero pues no es la única. A lo mejor no podemos ver como que formas muy geométricas, posiblemente en las células vegetales o posiblemente en las células de los hongos, pero si hablamos de células animales, pues es difícil que tengan formas, pues geométricas, ¿no? Como las cúbicas o cualquier otra forma geométrica, ¿sí? Y bueno, pues, la mayoría, pues, vamos a tener, un núcleo por célula, pero, sin embargo, habrá otros, como las células hepáticas, que pueden tener 2 o hasta más, los osteoclastos, o las células que forman al hueso, pues, por la misma necesidad de producir gran cantidad de carbonatos y de esta estructura ósea, rígida, pues se acelera el proceso y podemos tener osteoclastos con varios núcleos, más de 2 núcleos. Entonces, dependiendo también de la función celular, pues pueden tener más de 2 núcleos, pero todos encaminados a la misma función, no que tengan triplicado el genoma, sino que a lo mejor hay separación de las funciones. Y también, bueno, vamos a ver en ese sentido de qué funciones, tienen esos núcleos, esas células que tienen más de 2 núcleos, ¿sí? O también hay células que antes de dividirse, primero duplican sus núcleos, que puede haber hasta 4 núcleos en una célula, pero después viene la división consecutiva, 2 o 3 divisiones, y al final, pues quedarían, por ejemplo, células que tengan ya un núcleo cada una, pero que previamente, o la célula previa, pues se haya dividido 2 o hasta 4 veces de forma rápida. Eso ocurre con las células que se dividen muy rápidamente, que duplican su material, dividen el núcleo y después dividen a la célula, ¿sí? Y bueno, como les decía, pues hablar de núcleos, hablar de muchas estructuras, o sea, como que solamente lo concebimos que es una esfera que tiene las fibras de ADN. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, a pesar de que, pues, ya es una de las imágenes, pues, más recientes, ahorita no recuerdo el año de la publicación, no tiene muchos años, esto es como 5 o 6 años de esta imagen, que es es un modelo, o sea, ni siquiera es la forma real. De hecho, las imágenes que están alrededor son imágenes de microscopio, ¿sí? Ahorita se los explico. Y lo que está en el centro, pues, es como que una animación, una representación gráfica de lo que se observó. Pero bueno, igual siguen como que, presentando al nucleolo como si fuera un organelo dentro del núcleo. Y bueno, pues, tampoco ni es esférico, ni tiene membrana. Ahorita más adelante vamos a ver como que la estructura un poquito más real, ¿sí? Que bueno, pues, aquí lo representan como, bueno, en verde el núcleo, ¿sí? El centro, bueno, esta estructura como opaca, que no tiene colorcito, pues, el nucleolo. Aparentemente, ahí sí parece que sea como una esfera dentro de la esfera, una mini esfera dentro de una esfera grande.
O del otro lado también, pues tenemos lo que es lo verde, el núcleo, y aquí están representando otras estructuras moleculares. Igual también el nucleolo como una manchita oscura circular, ¿sí? Y entonces, bueno, pues lo representaron, lo dibujaron y así se lo imaginaron. Pero que quede claro que el nucleolo no es un organelo dentro del núcleo, ni siquiera tendría una forma esférica, simplemente aparece como una mancha oscurita, ¿sí? O más bien, lo que se está representando aquí en verde es todas las fibras que tiene de proteínas, también tienen como un citoesqueleto. El núcleo también tiene un citoesqueleto, que realmente lo que vemos aquí en verde es, la proteína que se tiñó con fluoróforos, entonces son núcleos con microscopio de fluorescencia. Y entonces se interpreta que, pues tiene una cosa esférica pequeñita, con unas, estructuras que brillan, si se dan cuenta todo lo que está, que le llaman, compartimientos perinucleares o perinucleolares, o sea, alrededor del nucleolo, y bueno, pues a lo mejor hay algo ahí en el nucleolo. También tenemos, por ejemplo, algunas, proteínas que están asociadas principalmente al ADN y que dan otra coloración, ¿sí? Otra coloración, otra estructura, otra organización dentro del núcleo completo. Algunos, proteínas que aquí aparecen como moraditas, que son diferentes a las verdes. Las verdes principalmente son, proteínas del núcleo esqueleto, se conoce, o como también, núcleo, ¿cómo le llaman? Núcleo, hoy se me olvidó su nombre, pero bueno, tiene que ver con el citoesqueleto del núcleo, del propio núcleo, ¿sí? También, bueno, tenemos, la distribución de la cromatina, que de hecho, pues, puede, a través igual de fluorescencia o de tinciones fluorescentes, verse diferentes regiones. Muchas veces tiene que ver, por ejemplo, de la forma en que se condensa el material genético, apareciendo como estructuras rosas o verdes, pero tiene que ver con el grado de organización o de compactación del ADN. Más adelante vamos a ver que, pues, el ADN no puede estar así como se ve aquí con la doble hélice, sino que más bien tiene una estructura mucho más compacta. Aquí, bueno, pues, si pudiéramos verlo a nivel molecular, que obviamente en las imágenes del microscopio, pues, no se ven las moléculas, se ve, los conglomerados moleculares. Entonces, bueno, la imagen, aquí en el dibujo, lo que se da, pues, seguramente es una, doble hélice, un pedazo de fibra de ADN, que en este caso se abre la doble hélice para llevar a cabo los procesos de transcripción. Sabemos que para que se pueda formar los RNAs, pues se tiene que abrir la doble hélice en la secuencia donde codifica para los RNAs. Pero bueno, no lo podemos ver directamente así en el núcleo, ¿sí? Pero, bueno, aquí se ven manchas que nos están indicando que hay diferentes grados de compactación de ese ADN, ¿sí? Los famosos cuerpos de Cajal, que, bueno, también, se consideran que son, en las neuronas, ya su compañera nos mencionó los estudios de Ramón y Cajal, que tiene que ver cómo describió él, los núcleos de las neuronas con esos pequeños puntitos o esas, estructuras que, pues, no sabía a qué se referían, pero son proteínas, proteínas que también contribuyen a la organización, a la compactación de todas las fibras de ADN, ¿sí? Y así sucesivamente diferentes estructuras que, bueno, fueron dando o fueron armando toda la información que se requiere para describir al núcleo. Algo importante que podemos aquí también, bueno, a manera de modelo de dibujo, estas como, ¿qué serán? Como crátercitos, como bolitas, que son los poros nucleares. Son poros, tan grandes que pueden permitir el paso de los ribosomas. O sea, son tan grandes, son únicos. El núcleo es la única membrana, el único organelo que puede decirse que tiene poros gigantes, poros enormes, ¿sí? Que permite el paso, el intercambio
de macromoléculas. Si no tiene 1 o 2, o sea, prácticamente toda la superficie del núcleo, de la envoltura nuclear, está tapizada de estos poros nucleares, ¿sí? Entonces, sí, es una estructura algo compleja que, bueno, pues, lo hace así tan difícil de estudiar, de difícil de comprender y, bueno, pues, ya hay mucha información, muchos estudios. Todavía hace falta comprender a lo mejor a nivel molecular muchos aspectos, pero la mayor parte de la estructura del núcleo, pues, ya se reconoce, ya se ha, descrito, ¿sí? Bueno, algo que también quiero mencionar del núcleo, perdón, de los poros del núcleo, es que a pesar de que son, literalmente hoyos, no son hoyos abiertos, no son, así, que estén, permanentemente disponibles o abiertos para que pase cualquier cosa, no. A pesar de que son muy grandes, son, poros selectivos, ¿sí? Son poros que están cerrados y que solo se van a abrir ante el estímulo, ante la interacción molecular que hay para poder, permitir la entrada o salida. ¿Qué es lo que entra? Del citoplasma al núcleo entran proteínas y del núcleo al citoplasma RNAs, ¿sí? Es la forma y vamos a ver con detalle cómo se lleva a cabo ese proceso. Bueno. Y bueno, ya nada más por último, yo creo que me quedo hasta esta diapositiva, donde, bueno, pues aquí ya podemos visualizar un poquito más claro los procesos. Esta es una imagen real, esta es una micrografía de microscopio electrónico, nada más en tonos de grises, no se ve color como en el caso anterior, por microscopía de fluorescencia. Aquí pues no, pero tenemos más detalles. Vean el núcleo, lo que ya no es una esfera perfecta, de hecho se ven como granos o gránulos, ¿sí? Conglomerado, por eso se llama conglomerado. Se ve la envoltura nuclear gruesa. Ujú. Y bueno, no vemos las fibras de ADN como tal, no como las describieron aquí, pues aquí debe de haber una doble hélice. No se ve o no se organiza así. Cuando las fibras de ADN, no están tan compactas y podemos decir que se visualiza en núcleos más o menos parejos, aunque no es ni claro, claro, ni oscuro, oscuro, sino que tiene zonas oscuras, sobre todo alrededor de la envoltura nuclear de la capa interna de membrana, ¿sí? Se ve como oscurito. Y hacia la parte interna, pues así como que, pues, pigmentado, como con manchitas, pero no se ve todo claro. Se supone que aquí en todo lo que más se sobresale debe ser, las fibras de ADN, pero no las vemos como tal, vemos ahí como, pues, turbio el material, pero cuando las fibras de ADN están envueltas en el núcleo, ¿sí? Las fibras están ligeramente relajadas o ligeramente, pues, ahí, organizadas y en toda la superficie del núcleo, y se conoce como fibras de cromatina. O sea, nuestro ADN, cuando están dentro del núcleo formado, núcleo organizado, las llamamos cromatina. Cuando estas mismas fibras de ADN se van a dividir y se compactan o se conglomeran para formar a los cromosomas, entonces la cromatina se condensa y ya no le llamamos cromatina, le llamamos cromosoma. Entonces, la diferencia entre cromatina y cromosoma es el grado de organización, es del mismo material. Todas son fibras de ADN, ahí deben de estar nuestras 46 fibras de ADN, pero no las vemos, ¿por qué? Porque están relajadas. Cuando estas se ultracompactan, se aglomeran y se organizan molecularmente para que se divida, solamente cuando se divide la célula, en ese momento las llamamos cromosomas. Entonces, es nada más diferentes estadios del mismo material. Nuestras 46 fibras están ahí, pero no las vemos, pero se supone que están ahí. Las vamos a ver en el momento en que la célula empiece a dividirse, ¿sí? Ahora, ¿por qué hay zonas claras y zonas oscuras? La cromatina o los grados de compactación
¿sí? Como les dije, nunca vamos a ver la fibra de doble hélice así, pues despejada o abierta, ¿sí? Sino que puede tener cierto grado de compactación. A la cromatina, que se ve más oscurita, que está más compacta, porque además todas las fibras de ADN se anclan, no están ahí nadando en el núcleo, sino que se anclan, todas se anclan a la periferia del núcleo, en la parte interna de la periferia, a una proteína que se llama lámina nuclear, y de ahí parten todas las fibras. Entonces, en la parte donde se anclan está más apretado, por eso se ve más oscuro, y le llamamos heterocromatina, que es una cromatina densa, o las fibras de ADN se ven oscuritas porque están más apretadas, más conglomeradas. Y hacia la parte interna del núcleo, o sea, las zonas más claritas, se dice que es una cromatina laxa. Sí, ahorita su compañera Nimsi nos habló de la eucromatina. Se refería a las regiones claras, a las regiones de esas fibras de ADN en el núcleo que están más relajadas, porque en la eucromatina es donde se lleva a cabo el proceso de transcripción. O sea, la eucromatina se conoce como las fibras de nuestro ADN que tienen actividad en cuanto a transcripción para poder procesarse en el citoplasma y poder producir gran cantidad de proteínas. Entonces, no nada más transcribe para los RNA mensajeros, sino también para todos los RNA ribosomales, pero todas las fibras de ADN que codifican para los RNA ribosomales están en la región del nucleolo. Entonces, ¿qué es el nucleolo? Fibras de ADN, fibras de RNA ribosomal y proteínas que van a ensamblar o van a producir a los ribosomas, ¿sí? Y con eso nos vamos a quedar en cuanto ya a la estructura real, en cuanto a la estructura que pues nos interesa, que sería pues la forma de nuestros núcleos, y ahora cada una de esas estructuras pues tener una función muy, muy específica. Bueno, pues yo creo que lo dejamos hasta aquí. Ya vimos bastante información y continuamos el día de mañana. No sé si tengan alguna